Buenas noches, docente. Mi nombre es Mamani Chino Jessica Leonarda. En esta oportunidad voy a sustentar eh, autoridades peruanas racistas durante la protesta. Considero que el racismo es una exclusión que impide el reclamo de los derechos porque es importante que las indígenas del sur y campesinos protestan por la verdad y justicia en nuestro país. Por un lado, según CNN, Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar como un marcado gesto racista en la represión de la protesta que ha sacudido en el país desde el 7 de diciembre del 2022. Además del racismo, desde que inició la protesta, poblaciones de que históricamente han sido discriminadas por las autoridades, incluyendo la Policía Nacional Perú. La mayoría de la población indígena sufrieron muertes desde que inició la protesta. También, ¿qué ha ocurrido en la ciudad, el departamento de Apurímac, departamento de Ayacucho, y que la mayor cantidad de muertes se ha registrado en el departamento de Puno, y cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente, se podría decir, una discriminación, acceso desigual a la participación política que han protagonizado una continua lucha por acceder a los derechos básicos, a la salud, la vivienda, la educación. Bueno, por otro lado, la Defensoría del Pueblo del Perú encontró que la cantidad de posibles muertes de 60 personas arbitrariamente han sido debido a la represión estatal en regiones, donde las regiones con mayor población indígena representada solo fue el 13% de la población del Perú, y estas sufrieron el 80% total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. La presidenta Dina Boluarte hasta ahora se ha negado a renunciar, y mientras que el Congreso del Perú ha rechazado las propuestas de elecciones anticipadas este año, una de las principales demandas de los manifestantes, pero que considero que sí las autoridades peruanas fueron racistas en la protesta. A continuación detallo lo siguiente. En primer lugar, el informe de Amnistía Internacional sobre el gesto racista en la represión policial durante la protesta contra el gobierno del Perú es alarmante y preocupante por la crisis que sucede en nuestro país. Por un lado, la población también cita muertes de 17 civiles asesinados durante la protesta en la región de Puno, en el sureste del país, el 9 de enero de 2023, donde se concentró un alto porcentaje de población indígena. Al igual, el jefe de medicina legal de la ciudad de Puno le reporta al radio CNN Internacional que la autopsia de los 17 civiles muertos encontrados, heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. La propia Fiscalía General declaró que las muertes fueron provocadas por proyectiles de arma de fuego, provocando uno de los más trágicos y perturbantes, se podría decir, que ha sucedido en todo en el país. E incluso confirma la represión policial, lo que ha llevado a un abuso excesivo de la fuerza, donde ha sido detenida a las personas de manera arbitraria. La violencia y la discriminación racial
son inaceptables en cualquier sociedad y deben ser erradicadas. Si queremos construir una sociedad más justa, incluso si es necesario que las autoridades peruanas tomen medidas inmediatas para prevenir el racismo, es promover la igualdad, la tolerancia en nuestra sociedad. Por lo tanto, es importante destacar que la violencia y discriminación racial durante la protesta contra autoridad racista en Perú no solo afecta a personas que son directamente discriminadas, sino también tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. La discriminación racial genera desconfianza, resentimiento entre diferentes grupos étnicos, fomenta la exclusión y marginación que repercute quizás en el ciclo interminable de la violencia y discriminación. Por lo tanto, es esencial que las autoridades peruanas tomen medidas efectivas para garantizar el respeto entre personas y de los derechos humanos y erradicar cualquier forma de discriminación racial en la sociedad. En segundo lugar, según Erika Guevara Rosa, directora de las Américas de Amnistía Internacional, anunció en un comunicado grave una crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país, que ha sido alimentada por la estigmación, la discriminación, el racismo contra los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas que hoy salen a las calles ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, que estas respuestas han sido solamente agradecidos o agredidos por parte de nuestro gobierno. Por una parte, las autoridades peruanas han intentado restringir los derechos fundamentales de los manifestantes que utilizaron el racismo como justificación para represión policial. Es decir, que más importante destacar que la libertad de expresión y reunión pacífica son derechos fundamentales que deben ser protegidos y respetados en cualquier sociedad democrática. El uso de la fuerza y la detención arbitraria son violaciones graves de los derechos humanos. Por otra parte, los ataques contra la población tienen unas implicaciones en cuanto a la responsabilidad penal individual de las autoridades. En conclusión, reafirmo mi postura que el racismo es una exclusión que impide el reclamo de sus derechos de la población. Lamentablemente, nuestras autoridades muestran racismo frente a nuestro pueblo, frente a nuestras comunidades campesinas. Por ende, es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones en las fuerzas de seguridad y las autoridades en el manejo de las protestas. Esto podría lograrse mediante la implementación de sistemas de monitoreo y registros, intervenciones policiales asegurados, ¿no?, de una manera adecuada.